Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Tenemos un mensaje hoy, si bien venimos repasando un poco todo lo que venimos hablando en los grupos de amistad, en las casas, en la semana, también van surgiendo cosas que el Señor va poniendo en nuestro corazón para poder tener el mensaje fresco de Dios en nuestras vidas. Y la verdad que tengo que dar crédito al título de este mensaje a un concurrente, a un grupo de amistad. Nunca estuvo aquí, pero él concurre a un grupo de amistad cuando se le hace el espacio los días jueves, el grupo de amistad que me toca liderar a mí, en Barrio Cerrito, en la casa de nuestro hermano Pablo Favale. Y estábamos hablando justamente de la vida y la muerte. ¿A cuántos les gusta hablar de la muerte? A nadie. A todos nos gusta hablar de la vida, ¿verdad? Pero que la muerte existe, existe. Nadie la puede negar, ¿no? Y ya lo hablamos esto el domingo pasado. Si quieren un poco atar los cabos de cómo vienen los mensajes, usted puede ir a YouTube, buscar Roca Eterna, Bursaco, y ahí encuentra los mensajes. Y ahí va a encontrar el mensaje del domingo pasado y va a poder comprender un poquitito más cómo Dios va atando los hilos con todo lo que nos está hablando. Pero hablando justamente de la vida y de la muerte, este varón, por fe le vamos a decir hermano, Raúl, nos dijo, permanentemente vivimos en el minuto 90, haciendo la connotación a un partido de fútbol, que se termina, ¿en qué minuto se termina un partido de fútbol? En el minuto 90. Esperando, dice él, que el juez le dé los minutos adicionales para ver cuánto más nos queda jugar, para ver qué ventaja le podemos sacar. Y yo le dije, perfecto título para un mensaje. Vivimos en el minuto 90, esperando que el juez de nuestra vida nos adicione tiempos para poder mejorar o seguir metiendo la pata. Cada cual decide cómo termina de jugar ese último minuto, ¿verdad? Y ciertamente que cada uno de nosotros, como siempre decimos, no sabemos cuál es nuestra fecha de vencimiento. Si hay alguien que viene y te dice tu fecha de vencimiento es tal, quiero decirte de que Dios es el único que tiene la última palabra. ¿Sí? No hay nadie que sepa mejor que Dios cuál es tu minuto final. Y justamente basándonos en esto, no quería dejar de darle crédito a Raúl, porque inmediatamente cuando él lo dijo, mi mente voló, estalló en el mensaje. Digo, es un excelente título porque es así. Nosotros dependemos de nuestro gran juez y Salvador Jesucristo, ¿sí? Que Él nos adicione tiempo o Él determina. Algunos saben que se van de este mundo justamente para que conserven su salvación. ¿Sí? He tenido casos donde me ha afligido muchos jóvenes de 20 y pico de años que
trastabillaron en su caminar y han tenido un accidente y han pasado tiempo de agonía en la sala de terapia intensiva. Y yo decía, Señor, dame una respuesta. ¿Qué va a pasar con este muchacho? Se está dirimiendo entre la vida y la muerte. Está ahí, ¿qué va a pasar con él? Él no andaba bien últimamente, andaba trastabillado. Y vino alguien, yo buscando una respuesta de parte de Dios, y me dijo, Maxi, quédate tranquilo. Él está teniendo este tiempo para ponerse a cuenta con Dios. Y en ese tiempo que él tuvo un lapso de vida, porque el Señor se lo terminó llevando, él logró ponerse a cuenta con Dios. Tan importante es estar a cuenta con Dios, porque francamente no sabes cuántos minutos te van a adicionar. Vivimos permanentemente en el minuto 90. ¿Vos sabés cuántos minutos va a adicionar el juez? No sabés. Muchos podemos especular en una final de fútbol, decir, bueno, no, que le tiene que adicionar tanto, los comentaristas del fútbol ahí están diciendo, no, le tiene que adicionar tanto, esto. Nadie sabe. La última palabra la tiene el juez. Y hay un doctor argentino bastante reconocido, televisivo, que se llama el doctor López Rossetti. Muchos lo conocen porque sale en televisión hablando de salud mental, y él es un avesado conocedor de la psicología y la salud corporal del ser humano. Y él contaba su primera experiencia en un hospital. Él deseoso de ser practicante de la medicina, tercer año del secundario, más o menos dijo que estaba, y él ya quería estar entre medio de ponerse el guardapolvo, el estetoscopio y salir a hacer como algunos enfermeros que están estudiando por acá, ¿no? Me imagino que están deseosos por clavar su primera aguja, ¿no? Y si alguien se quiere ofrecer de candidato, tenemos. Pero el doctor decía, y contaba y relataba con mucha emoción su primer día. Si ustedes lo buscan, está en YouTube. Yo preparando el mensaje, enseguida me vino, que una vez vi el reportaje de él, me vino a la mente. Y él decía que él deseoso de querer ejercer la medicina, entró de repente una persona necesitada de que la atendieran urgente, se estaba muriendo, y él estaba ahí sin saber qué hacer, sin saber qué tenía que hacer, pero él quería participar. Y él dice de que de repente lo corren, lo hacen a un lado, lo empujan, porque él no estaba sirviendo para nada. Entonces, él lo ven ahí, pum, lo empujan y lo empiezan a reanimar, y en cuestión de minutos el hombre se fue. Y él dice, yo no lo podía creer. Dice, recién estaba vivo, ya no está vivo. Lo intentaron reanimar, pero no está. Dice, tan frío. Primero es todo el esfuerzo por mantenerlo con vida, y cuando se fue, todo se hace frío. Toman la planilla, hora del deceso, bla, 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 todo frío. Y él se sintió frustrado. Yo no pude hacer nada para que ese hombre permaneciera con vida. Y no, la medicina no lo pudo salvar. Pero el trabajo de la medicina es mantenerlo con vida. Entonces él se sintió frustrado. Entonces dice él que insultó a Dios, dice en su relato, búsquenlo después ustedes. Él insultó a Dios en todas las malas palabras habidas y por haber. Dice que insultó a Dios, insultó a la madre de Dios, insultó todo lo que podía haber, y se fue corriendo a buscar a su mentor, que estaba en ese mismo hospital. Y este mentor era un pediatra. Y de repente entra a la sala donde él estaba atendiendo, y en el momento que él entra, su mentor estaba trayendo a luz a una criatura. Y en ese preciso momento la criatura larga el llanto, el primer llanto que todos damos contra el primer chirlo que nos dan, ¿sí? Para que nuestros pulmones se abran y despeguen. Dice, me encuentro con esa situación. Y dice que el doctor le dijo, ¿qué necesitas? Y él en ese momento dice, yo recibí la respuesta de Dios. En ese preciso momento, dice, todo lo que yo había dicho de Dios, me arrepentí. Y ahí entendí que la medicina transcurre, dice, en todas las áreas de la vida del ser humano. Desde que nace
hasta que se va. Pero tan finito es el hilo entre la vida y la muerte que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y él contaba esa experiencia y la verdad que me llamó mucho la atención, ¿no? Que una persona con mucho sentimiento, una persona con mucha sabiduría y un médico tan reconocido, no solamente por su sabiduría en cuanto a la medicina, sino por su don de persona, ¿sí? De que él ahí empezó. Imagínense, apenas un adolescente, tercer año de escuela secundaria, y ahí él pudo descubrir que realmente sí quería ser médico. Pero lo que me llamó la atención que con tan temprana edad pudo entender de que el ser humano se trata de eso, ¿no? Y él relataba y decía, ¿a dónde quedó todo aquello que este hombre era cuando partió? Dice, todo ese ser, todo dice, y después dice, con el tiempo empecé a tener esa experiencia, dice, de estar hablando con el paciente, que me contara su vida, sus historias, sus anécdotas, y de repente ya no está más. ¿A dónde fue todo eso? ¿A dónde fue su esencia, su ser? ¿A dónde terminó? Y ahí es que fue apareciendo el mensaje que hoy el Señor puso en mi corazón para poder entregar a la iglesia. Y dice el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 y 15, que es el versículo base del mensaje de hoy, dice así en el nombre de Jesús. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y así es, hermanos. Si hay alguien que le teme a la muerte, es porque no conoce a Cristo. Aquel que le teme a la muerte es porque realmente no ha tenido un encuentro cercano con aquel que se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre para ser, dice el pasaje, semejante a los hombres. Se hizo carne y hueso para pasar las mismas tentaciones que hemos pasado nosotros y él así poder con su muerte vencer a la muerte misma. Ahora, ¿de qué muerte está hablando? Está hablando justamente de la muerte espiritual. Y tenemos que hay 3 clases de muerte o separación. Y ahí vamos a ir desmarañando una por una. Si yo le preguntara cuál es la primera muerte, ¿qué me dirían? La muerte física, pero no es esa la primera muerte. La primera muerte es la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre, el ser humano, se separa de Dios, muere espiritualmente, porque ya no tiene un contacto espiritual con su Creador, porque el único contacto que podés tener con tu Creador es espiritualmente, porque Jesucristo, hombre, cuando vino a la tierra, tomó cuerpo de hombre y nos visitó como Dios, hombre, en la tierra, ya no está entre nosotros. Él ya ascendió a los cielos. Pero está su manifestación del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser consolados a través de Él, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces es necesario volver. De la muerte espiritual se puede resucitar. ¿Me escuchaste? De la muerte espiritual se puede resucitar. ¿Sí? La desobediencia es la que separó al ser humano de la relación con Dios. En Génesis 2:17 nosotros sabemos de que ahí hay una historia muy conocida, la gran desobediencia. Diga conmigo la gran desobediencia. La gran desobediencia que cometió Adán y Eva, cuando el Señor le dijo, del árbol que está en el huerto, en aquel lugar, en el centro del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese árbol no comas el fruto, le dijo. Nada más y nada menos. De ese fruto no comas. Como siempre decimos, ellos podían tomar la siesta bajo esa sombra, podían subirse, podían bajar, ¿sí? Pero del fruto no había que comer.
La única orden que le dio Dios es que no coma de ese fruto. Podía comer de todos los frutos, podía disfrutar de todo el huerto, podía correrlo todo y experimentar y comer lo que quisiera. Pero de una sola cosa no tenía que comer: del fruto del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Nada más. Pero el ser humano, ¿qué hizo? Fue y desobedeció. Fue y desobedeció. Y automáticamente se separó. Porque donde hay pecado, Dios no puede habitar. En la desobediencia es un pecado. Es el pecado de la desobediencia. Entonces, al entrar el pecado en la humanidad, el hombre se separa espiritualmente de Dios. O sea que tiene una muerte espiritual. Y seguramente que vos le estarás echando la culpa a Adán y a Eva. Pero yo te puedo garantizar que si yo y vos hubiéramos estado en el huerto del Edén, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y nos dejamos engañar, ¿sí? Y en la perfección de la creación del ser humano, Dios le dio la capacidad al ser humano de tomar sus propias decisiones. El ser humano no está sometido a un control mecánico o remoto para hacer tal o cual cosa. El ser humano puede alcanzar, lograr o no lograr nada, de acuerdo se predisponga a él, ¿sí? Por sus propias decisiones. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice así el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que está en Roma, dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea que no es culpa de Adán y Eva, es culpa mía. Acá Romanos lo está diciendo, el apóstol lo está diciendo, están todos privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos cometido algún pecado, si no te querés sentir tan mal. Pero quiero decirte, yo soy un vil pecador. No sé vos, preguntale que está a tu lado, ¿sí? Preguntale por vos. ¿Yo soy un vil pecador? Yo creo que sí, todos somos vil pecadores, ¿no es cierto? Pero hay una esperanza para cada uno de nosotros. Jesús nos da su vida eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, el mismo Señor Jesús lo dice así: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hay manera de resucitar de la muerte espiritual. Podemos resucitar de la muerte espiritual. Por eso el Señor dice: el que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y el Señor dice: el que cree en mí y cree en las palabras del que me envió no morirá, sino que pasará de la muerte a la vida. Y Juan, el apóstol San Juan, en su primera epístola, su primera carta que él escribe, hablando al respecto, dice en capítulo 5, versículo 13, dice: escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea que para pasar de la muerte espiritual a tener vida espiritual es necesario creer en Jesús. Es necesario creer en Jesús y creer en el mensaje que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y ahora sí, la muerte que todos esperan, la muerte segunda, la muerte física. ¿Sí? El punto número 2 es la muerte física, que tiene que ver con la separación del espíritu del cuerpo. Es así, muchos la hemos experimentado y muchos sabemos y hemos tenido que despedir a seres queridos. Y la verdad, yo no sé bien, hermanos, si es un tema conmigo que Dios tiene al respecto, ¿no? O es algo que Dios nos quiere hablar a todos. Porque justamente esta semana, después le decía a mi esposa, después del mensaje del día domingo,
El día martes, un vecino mío, mi misma edad, 53 años, de un día para el otro, dejó de existir. ¿Sí? Y uno enseguida se pone la carga y dice, y se fue sin Cristo. Si bien estuvimos siempre presentes, buen diálogo, buenos vecinos, siempre supieron en qué creemos, siempre estuvimos presentes, ¿no? Uno con el testimonio dio el mensaje, pero nunca fui contundente. Y fui a decirle, necesitas a Cristo. Y se fue, ¿no? Y Dios sabrá a dónde Él se fue. La muerte física es la separación del espíritu con respecto al cuerpo. Y mis hermanos, y esto muchos lo toman con liviandad, todos los seres humanos, diga conmigo todos los seres humanos tienen espíritu, que es la vida. Ese hálito de vida cuando Dios estaba formando a Adán de la tierra, hizo el barro y lo formó a Adán y dice que después dio soplo de vida, ese lo tienen todos los seres humanos. Eso se llama espíritu. Y eso que da vida al ser humano, que es el espíritu, eso vuelve a Dios, que es la energía que te da vida, querés llamarlo así, la energía que te da vida, ese espíritu que te lo dio Dios y se lo dio a todos los seres humanos, eso vuelve a Dios. Pero eso no nos pertenece a nosotros, eso le pertenece a Dios. Ahí no hay esencia tuya, hay esencia de Dios, nada más. ¿Sí? Esa energía que te mantiene vivo se llama espíritu. Eso cualquier ser humano haya vivido como haya vivido, esa energía que se separa de él, ese espíritu, ese hálito de vida, vuelve a Dios. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo está dejando claro que todo nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Eso es lo que compone todo nuestro ser. El espíritu es el que vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra, pero tu esencia, quien sos vos, tus recuerdos, tu carácter, tus deseos, tus anhelos, tus proyectos, todo eso, el que sos vos, tu esencia, se llama alma. Eso es lo que es eterno, eso es lo que no perece. Estamos compuestos por un cuerpo, que esto le podemos llamar estuche, envoltura, caja, como le quiera llamar. ¿Sí? El espíritu, que es la vida misma, que es lo que regresa a Dios porque Dios la dio. Y el alma, que es nuestra conciencia, nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Quién realmente somos? O sea que cuando vos estás hablando con el que estás a tu lado, estás hablando con su esencia. ¿Sí? Con él estás hablando con su alma. Y hay quienes son muy expresivos y se denotan y vos decís, qué persona transparente. ¿Cómo es acá en la iglesia, en casa, en el trabajo, en la calle, con los vecinos? ¿Sí? Esa persona tiene un alma pura. Obviamente, están quienes son los mismos malos acá en la casa, en los vecinos, en todos lados, ¿no? Por lo menos no se oculta. Y la tercera muerte se le llamaría muerte segunda o la separación de la muerte espiritual. Y ahí podemos irnos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11, para entender un poquitito más hacia dónde nos quiere hablar el Señor. Versículo 11 dice así, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y cuando habla de la segunda muerte está hablando del lugar a donde va a ir a pasar la eternidad tu alma. ¿A dónde va a ir a pasar? Todos estamos seguros a dónde va a ir a pasar nuestra alma la eternidad. ¿Todos sabemos? Preguntaba al que está a tu lado, che, ¿vos sabés?
¿Vos sabés a dónde vas a pasar la eternidad? La esencia tuya, ¿a dónde va a ir a pasar la eternidad? Apocalipsis 20, versículo 14 y 15, dice así. Estamos leyendo la nueva versión internacional. Dice así: la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Y hoy cantábamos: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. O sea que va a haber una lista que se va a estar repasando, porque dice de que aquel nombre que no se encuentre escrito en el libro de la vida va a ir a pasar la eternidad a un lago de fuego. Y si ustedes siguen leyendo ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 20, van a ver que ahí es donde va a ir a pasar Satanás y todos sus demonios. Por eso es tan importante tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el manual de nuestra vida. Es el que nos instruye y nos hace entender las cosas eternas. Porque todo lo que está en esta tierra es pasajero. ¿Está bueno invertir en este mundo? Está bueno. ¿Está bueno invertir en estar más cómodo? Está bueno. Pero no nos olvidemos que lo verdaderamente eterno no está acá en la tierra. ¿Sí? Dice su palabra que vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ¿a dónde vamos a pasar nosotros la eternidad? Y enseguida vino a mí aquello tan importante que el Señor le dijo a sus discípulos cuando mandó a los 72 a predicar a las ciudades de alrededor. Y les dijo: vayan y prediquen y díganle que el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios y curen a todos y díganle: el reino de los cielos está cercano. ¿No es cierto? Y dice que cuando ellos volvían, fíjense en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice que ellos volvieron alegres, contentos, y le decían: Señor, pero hasta los demonios se sujetan ante tu nombre. Señor, hemos hecho prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Y el Señor les contestó: sí, yo he visto a Satanás descender como un rayo hacia la tierra. Pero fíjense lo que dice el versículo 20 del capítulo 10 de Lucas. Dice: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. O sea, que acá en la tierra podemos hacer muchas cosas. La iglesia puede hacer muchas cosas. La iglesia puede crecer, puede multiplicarse, puede hacer un edificio nuevo, puede traer muchas personas para que conozcan a Cristo. Pero lo importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Ahora bien, ¿vamos a dejar de hacer lo uno por atender lo otro? No. Dijo el Señor Jesucristo: es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Por eso el cristiano verdadero está permanentemente en guardia, está permanentemente trabajando, batallando contra su propia carne para poderla vencer en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Espíritu Santo. Pero a su vez está cambiando la eternidad de otras personas que necesitan de Jesucristo en su corazón. Ese es el verdadero evangelio. Jesús es nuestra salvación de la segunda muerte. El apóstol Pablo, que también le escribe a los hebreos en el capítulo 2, versículo 16, 17 y 18, dice: pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Y Abraham, hermano mío, amigo mío, si vos estudiás la Biblia, dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso todo ser humano es hijo de Abraham. Todo ser humano es hijo de Abraham. La importancia de conocer la palabra, la importancia de salir a veces, y permítame la palabra, salir de la ignorancia y conocer bien la palabra de Dios, porque ella es la que nos nutre, nos educa y nos enseña de dónde estamos, a dónde vamos y cómo debemos de corregir nuestra vida.
Entonces dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles. Los ángeles caídos está hablando. Los que cuando cayó Satanás, cayó todo un ejército de ángeles con él. No vino a salvar a esos ángeles. Vino a salvar a los hijos de Abraham. Vino a salvar tu vida, la de tu vecino, la de tu mamá, la de tu tío, la de tu primo. La vida de los seres humanos, los hijos de Abraham. Versículo 17, por eso, dice, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos. O sea, él vino y se hizo hombre para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. O sea que si hay pecado en tu vida, la única forma de obtener perdón es a través de Jesucristo, que Él hizo el sacrificio una sola vez y para siempre, para perdón de todos los pecados de la humanidad contemporánea, la humanidad por nacer. Él se entregó una sola vez y para siempre. Por eso cambió, torció la historia de la humanidad. Por eso tenemos el antes de Cristo y después de Cristo. Y sigue diciendo que Él se transformó en sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios a fin de obtener el perdón de los pecados del mundo. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. O sea que el Señor conoce tu vida. Él pasó por los mismos vituperios que vos has pasado y estás pasando. Él sabe que estamos hechos de un cuerpo que tiene debilidades, pero Él pudo vencer la tentación. Y si vos recorres un poco la Biblia, como te vengo diciendo, y te encontrás ahí al Señor Jesucristo ayunando, preparándose para lanzar su ministerio, previo a lanzar su ministerio, Él ayunó esos 40 días y esas 40 noches con hambre, con sed. Satanás mismo se le presentó para tentarlo. Y Él lo venció a través de la palabra de Dios. Siendo un ser humano, Él no lo venció en su deidad, no lo venció en su divinidad, Él no lo venció como Dios, Él lo venció como un ser humano, igual que vos y yo, de carne y hueso. Él no dijo, bajen ángeles del cielo y apártense de mí. No, Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a nadie más vas a adorar. Escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, el Señor enviará ángeles a tus pies para que no tropieces. Escrito está, dijo siempre, escrito está. Con ese escrito está, vos podés vencer la tentación. Con ese escrito está, nosotros podemos vencer la tentación. Él se hizo fuerte a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es permanentemente la invitación de este pastor a que participemos de la escuela de discipulado, a que participemos de los grupos de amistad, porque ahí es donde se aprende a comprender la palabra de Dios. Y tu vida empieza a tomar sentido, y empezás a tomar sentido y verdadero sentido de la eternidad. Y ahí entendés de que estamos viviendo en el minuto 90. No sabés cuánto va a adicionar el juez en tu vida. Yo no sé cuánto va a adicionar el juez en mi vida, pero es importante que mi vida esté en condiciones para cuando el Señor diga, hasta acá, yo me asegure la eternidad. Y vos también te tenés que asegurar la eternidad. Vivimos en el minuto 90 y no sabemos cuánto es lo que el juez le va a adicionar, cuánto nos queda. Solamente Dios tiene la paciencia para con cada uno de nosotros. Dios es paciente. Diga conmigo, paciente. Ahora te digo, ¿nunca le dijiste a alguien, no esperes que se me agote la paciencia? ¿Nunca le dijiste a alguien, no me agotes la paciencia, porque mi paciencia tiene un límite? ¿Y que acaso Dios no tiene un límite con su paciencia? Él es amplio en amor y misericordia. Es paciente, pero toda paciencia tiene un límite. Y de esto escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice así, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor es el dueño de los tiempos. Nadie puede decir, Dios viene mañana, Dios viene pasado, Dios ya vino. Nadie lo puede decir, porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero Él tiene paciencia. Yo no sé cuál es el límite de la paciencia, pero sé que un día el Señor va a venir a buscar a aquellos que creyeron en Él. Y va a cambiar la eternidad de muchos. Sobre todo aquellos que creyeron en Él van a pasar a una buena eternidad. Y mi querido amigo y hermano, aquellos que tenemos años en el Evangelio, creemos de que hace tiempo y por eso somos socios vitalicios. ¿Saben lo que es ser un socio vitalicio, verdad? Aquel que es afiliado a un club y por tener determinados años dentro del club ya no le cobran la cuota. Entonces ya está. ¿Sí? Yo tengo mi abuelo materno que era socio vitalicio de Estudiantes de La Plata. ¿Sí? Y ahí llegué a ver el certificado que le entregaron en el club, ¿no es cierto? Entonces mi mamá me contaba, yo no tuve la bendición de conocerlo a él, pero mi mamá me contaba de que él tenía privilegio. Él iba y entraba y salía al club, a la cancha y no pagaba nada. ¿Por qué? Porque era socio vitalicio. Eso en el Evangelio no existe. Muchos creen de que porque tenemos años en el Evangelio somos socios vitalicios. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, cuiden vuestra salvación con temor y temblor, con respeto. La salvación se obtiene gratuitamente, pero somos nosotros quienes no la tenemos que cuidar. De acuerdo a cómo transitemos esta vida terrenal, es como vamos a obtener la vida eterna. Y dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, mis hermanos, a mí me gusta mucho basarme en la palabra de Dios, porque ella me da sustancia, ella me hace entender y comprender de cómo Dios nos sigue hablando, cómo Dios sigue teniendo paciencia y amor para con nosotros y nos sigue hablando. Y dice, versículo 6 del capítulo 55 de Isaías, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Es decir, que va a haber un día que la humanidad va a querer buscar a Dios y no lo va a poder encontrar, porque Él no va a querer que lo encuentres. Es decir, que la paciencia de Dios se termina. Es decir, que no juguemos con la paciencia de Dios, porque esa paciencia se termina. ¿Y sabes qué? Nadie va a poder decir, a mí no me lo dijeron, a mí no me lo contaron, porque yo estoy seguro que todos han recibido un mensaje de parte de Dios. Y si hay alguien que vos sabés que no recibió el mensaje de parte de Dios, es responsabilidad tuya que lo reciba. Es responsabilidad nuestra que lo reciba. Sigue diciendo, versículo 7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. O sea que el Señor nos está diciendo, yo todavía tengo paciencia. Todavía estoy esperando porque los quiero perdonar, estoy esperando porque los quiero restaurar. El Señor sigue esperando, pero ¿quién va a llevar el mensaje? ¿Qué debemos de hacer? Y aquellos que llevamos años en el Evangelio, es tiempo de ponerse a cuenta. Es tiempo de dejar de hacer cosas que nos separan de Dios y empezar a andar en unidad con Dios, para andar en unidad como iglesia. Y aquellos que todavía no han recibido el bautismo por aguas en el nombre de Jesucristo, en inmersión en el nombre de Jesucristo, fíjense lo que le pasó al apóstol Pedro, dando el primer mensaje que salvó a más de 3000 personas. Dice que él dio el mensaje, explicó y dijo quién era Jesucristo. Y predicó y habló de que Jesucristo había sido crucificado por los judíos, les dijo. Ustedes mismos los crucificaron, le dijo a los judíos. Y él vino
para la casa de Israel, mas la casa de Israel no lo recibió. Y les habló y les contó, estuvo entre nosotros, dio pruebas indubitables de que Él es el Mesías. Mas ustedes lo mataron, pero tranquilos, al tercer día Él resucitó para tener victoria sobre la muerte. Y a través de Él nosotros obtener victoria sobre la muerte espiritual. Y dice que cuando oyeron esto, capítulo 2, versículo 37, dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y amigos, hay un solo camino para la eternidad de salvación. Hay una segunda muerte, que es la muerte eterna. Es la muerte que nos manda a la condenación junto con el demonio y sus ángeles caídos. Yo quisiera contarte, allá cuando se pase lista, que puedas decir, presente, acá estoy. Esto no es una amenaza, esto no es darte miedo, esto es traerte a conciencia, porque el Señor me manda a darte el evangelio verdadero. Yo podría predicar de prosperidad, podría predicar de sanidad, pero tu esencia, que es el alma, ¿a dónde pasaría la eternidad? Es mi responsabilidad presentarte el evangelio verdadero. Todo lo otro, dijo el Señor, viene por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro viene por añadidura. Y esta es la justicia de Dios, que Él sigue teniendo paciencia para que ninguno se pierda, todos procedan al arrepentimiento y puedan ser perdonados.